Shalom, shalom, amigos y hermanos de Conexión Bíblica. Hoy estamos en nuestra parashá semanal, que hoy está contenida en el libro de Mateo, capítulo 18, del 15 al 17. Y Mateo 18, en el versículo 15, nos enseña de la siguiente manera: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando él y tú solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Dentro de la iglesia, las congregaciones nuestras, no se ha conocido y enseñado de si algún hermano puede pecar contra nosotros en alguna manera. Aunque dentro de las comunidades israelitas esto era de común entendimiento, el que en alguna forma algún hermano pudiera faltarle a otro. Y le voy a mencionar solamente algunos acápites en relación a pecar contra tu hermano. Por ejemplo, no perjudicar a nadie en el habla. Aquel hombre que perjudica a otro mientras éste habla, ha pecado con aquel que perjudicó. Le ha faltado, lo ha agraviado. Y esto puede ser desde un aspecto moral hasta un aspecto económico, si en alguna manera ha hecho que este hombre pierda algún bien que él venda o en algún negocio que éste tenga. Otra forma de pecar contra tu hermano podría ser diseminar chisme. Entonces, no se podía diseminar chisme contra ninguno de tu hermano, porque esto era constituido como un pecado contra alguien. Otra forma sería tomar venganza. No se debía tomar en ninguna manera y bajo ningún concepto venganza contra algún individuo. Lo correcto sería ventilar los problemas y la diferencia frente a una autoridad superior y que éste pudiera ponerse a cuenta con su hermano y resarcirle si en alguna manera le ha dañado. Otra razón de pecar contra tu prójimo podría ser mantener el enojo contra alguien. No se podía o no debía una persona que ha caído en falta contra alguien, ese alguien que ha sido agraviado, mantener el enojo contra su hermano. Y esto podría considerarse como una falta o un pecado contra tu prójimo o contra algún individuo. Otra razón podría ser maldecir, o no se debía maldecir a ningún hermano, a ningún compañero. No había razón para hacer esto y esto era considerado un pecado. Entonces, en nuestro capítulo 18, versículo 15 de Mateo, nos enseña: por tanto, si tu hermano peca contra ti en alguna de estas razones, hablando mal de ti, tú siendo objeto de algún agravio contra este o este contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El versículo 16 de Mateo 18, Mateo capítulo 18, nos sigue enseñando: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos contes toda palabra. Es decir, para que en boca de esos 2 o 3 testigos pueda contar todo lo dicho en el momento en el cual usted está tratando de buscar algún tipo de acuerdo con su hermano en relación al agravio que éste le ha hecho. Cabe resaltar que esta palabra en boca de esos 2 o 3 testigos es un testimonio valedero ante cualquier juzgado que este individuo pueda llevarle, ante cualquier corte dentro del pueblo de Israel.
ese testimonio de esos 2 o 3 testigos era valedero, tenía fuerza, era tomado como un testimonio que tenía cierto nivel de veracidad. Y aquel individuo que podría haber caído en falta, podría ser condenado en algún tribunal por estas condiciones y características. Mateo 18:17 nos sigue enseñando de la siguiente manera: si no lo oyere en relación a los hermanos que están en disputa, porque alguien pecó contra su hermano, si no lo oyere, dilo a la iglesia. Y yo pregunto, ¿a cuál iglesia es que le va a decir en este término histórico bíblico? ¿A cuál iglesia es la que le va a decir el agravio que ha cometido tu hermano contra ti? ¿A la iglesia católica que nació en el 313 por una orden de Constantino de que dejaran de perseguir a los primeros cristianos? ¿A la iglesia bautista que nació en el 1609 después de la época común? ¿A cuál iglesia es? ¿A la iglesia metodista que nació en 1878? ¿O a la iglesia adventista que nació en 1840? ¿O a la iglesia pentecostal que nació en el 1901? ¿A cuál iglesia es que le va a decir? ¿A la iglesia presbiteriana que nació en el 1560? ¿O le dirá a la iglesia ortodoxa que nació en el 1054? No hay iglesia en el año 30 de nuestra época común o de la época común. No hay iglesia en el año 30. No hay cristianismo para esta época. En el año 30 de la época común todavía no hay cristianismo. No hay canon del Nuevo Testamento. En el año 30 de la época común no hay canon del Nuevo Testamento. Jesús no hubiese muerto ni hubiese resucitado para el año 30 de la época común. Ninguna historia del Evangelio hubiese sido contada o escrita como tradición oral para el año 30 de la época común. Ningún gentil hubiese sido bautizado para el año 30 de la época común. Así que la pregunta es y sigue siendo: ¿a cuál iglesia es que le vas a decir cuando tu hermano peque contra ti y éste no quiera ponerse a cuenta contigo? ¿Le va a decir a la iglesia griega que nació para aquellos soldados que hubiesen tenido mínimo 2 años de servicio militar? ¿O le va a decir a la sinagoga griega de origen griego? ¿O el concepto hebreo del Beit HaKnesset, el Beit HaTefilá o el Beit HaMidrash, que es el concepto hebreo de esa casa de oración, de esa casa de estudio, de esa casa de reunión? Ni siquiera esta, que tiene raíces hebreas más profundas, era la iglesia que se estaba refiriendo en Mateo 8:17. Se está refiriendo al conocimiento más antiguo del término iglesia, que es el término Kahal. Y este sentido, que habla de congregación, de reunión, aparece en el libro de Génesis y en el libro de Deuteronomios también, haciendo referencia a esa iglesia, a esa asamblea del pueblo de Israel, que eran tenido en cuenta aquellas personas que pecaban contra su hermano y que de alguna manera violentaban alguna de estas pautas que ellos tenían como reglamento. Pero seguimos observando el texto.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil? No en el concepto eclesiástico que nos han enseñado que un gentil es el que está afuera, sino la conmovisión, el entendimiento de Israel, del pueblo judío. ¿Qué piensa cuando él entiende que alguien es un gentil? ¿Y por qué el rechazo del texto del versículo 17? Cuando hace afirmación de que a este varón de Dios, a este hermano que ha pecado contra un individuo y que no ha querido reconocer su falta y que pasó por la iglesia y que aún en la iglesia, relegando de esto, el texto le enseña de que lo tenga por gentil y publicano. ¿Quién es un gentil desde esa óptica? Un gentil para el hebreo, para el israelita, para el judío, es un pagano, es un idólatra, es un desconocedor del Dios verdadero, es un desconocedor de la Torá, de la ley, de la palabra del Dios verdadero. Ese es el concepto gentil que tiene el pueblo judío, o es como lo definen. Y el publicano es algo parecido. El publicano es un judío que se ha aliado con la potencia extranjera, en este caso Roma, para cobrarle tributo al pueblo de Israel, y que era una carga bien pesada por razón del tratado de Apamea, y que esa carga bien pesada estaba este judío de nacionalidad, de descendencia, era considerado un traidor a la patria y por tanto le auguraban el infierno como herencia venidera. Amigos y hermanos de Conexión Bíblica, espero este espacio, esta oportunidad le haya sido útil a usted y a su familia. Compártanla, disfrútenla. Si tienen alguna inquietud, coméntenos, compártanos, suscríbanse con nosotros. Sin más que aportar, se despide de ustedes Kelvin Muñoz. Shalom, shalom.